Hola, bienvenidos a Escucha Podcast. Yo soy Álvaro López y entrevisto a todos los seres humanos que han tenido el valor de escucharse y que con su historia pueden inspirarte a maximizar el potencial que hay dentro de ti. Si quieres ver el podcast, puedes encontrarlo en YouTube como escucha-mx o bien seguir escuchándolo en Spotify. Para más información sobre escucha, visita nuestro sitio web en www.escuchamx.com. Hoy entrevisté a Juan Ricardo Pérez Escamilla. Juan Ricardo es analista político, fundador de Oráculos y otras plataformas de estrategia, pero también es un explorador del cuerpo, la mente y el alma, autor del Paciente Cero y creador del método Kilma, el cual consiste en la educación de la respiración, terapias de inmersión en agua helada, manejo de calor y prácticas de ejercicio para lograr activar las células madre. En este episodio hablamos de su escucha interna, de cómo pasó de las consultorías políticas al hielo, de su paso por los entrenamientos con Wim Hof y de subir la montaña más alta de Polonia sin camisa, sin gorro, sin guantes, a temperaturas de menos 25 grados Celsius y sensación térmica de menos 50. Hablamos también del Ironman más complejo que ha hecho en su vida, de su amor por el deporte, su infancia marcada por contrastes, la relación con su madre y su padre, así como la relación que tiene actualmente con la familia. Conversamos también sobre los hábitos radicales que hoy lo sostienen: levantarse a las 4 de la mañana, eliminar el alcohol, respirar, guiar a otros y mantenerse presente. Juan no ha dejado atrás su faceta como consultor político, más bien ha integrado ambas dimensiones, la del pensamiento crítico y la del corazón abierto. Porque como él mismo dice, el liderazgo verdadero es integral. Si quieres escuchar una historia poderosa de reinvención, propósito, vulnerabilidad y resiliencia, esta es la conversación que estabas esperando. Si quieres seguir a Juan Ricardo, puedes encontrarlo en Instagram como @juanmex17 y @kilmamethod. Ha buscado gente, yo creo que ya van más de 30 países, o sea, todo Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España. La calidad de los correos que recibo cuando la gente te dice, no, me está pasando esto, me dio cáncer, el pelo, que si lo otro, mi hija, esquizofrenia, es muy poderoso porque la gente te está platicando cosas que no le platican a nadie le gusta platicarle a la otra gente que está enferma porque es una inseguridad y porque se sienten como yo me sentía de chavillo, como qué está mal conmigo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo, no? Este podcast es presentado por OTV. En OTV Productions se especializan en transformar ideas en videos corporativos, publicitarios y comerciales de alta calidad. Su enfoque está en crear estrategias audiovisuales que capturen la verdadera esencia de cada empresa. Y lo mejor de todo, están tan seguros de la calidad de su trabajo que garantizan al 100% la satisfacción del cliente. Si el video no resulta ser como lo imaginaste, te devuelven tu dinero sin preguntas ni trucos. Si necesitas cualquier contenido audiovisual para tu empresa, contáctalos en www.otv.com.mx. Este podcast es presentado por Público. Público es una compañía mexicana con 7 años en el mercado que se dedica a operar y desarrollar espacios de trabajo en la Ciudad de México. Si estás interesado en tener las mejores oficinas para tu equipo en términos de espacio, diseño y tecnología, visita publi.co. Mi querido Juan, bienvenido a Escucha Podcast. Nada, qué gusto que me hayan invitado y pues emocionado de hablar con ustedes. He visto un par de entrevistas suyas y felicidades por el proyecto que tienen aquí, que estoy convencido será un gran éxito. Gracias, mi Juanillo. La verdad es que este encuentro creo que es muy bonito porque dejar de ver muchos años a una persona y de pronto volver a conectar porque hay cosas que están pasando en la vida de las personas de manera simultánea, en donde pueden converger dentro de una conversación, me parece muy valioso. Y justamente lo que estás haciendo tú hoy en día me parece increíble, que es lo que vamos a trabajar. Entonces, tenerte aquí, después de no verte hace a lo mejor, no sé, me atrevería a decir 20 años, me parece increíble. Entonces, gracias por aceptar la invitación y espero que esta conversación sea muy nutritiva para ambos y para la gente que nos escuche. Claro, no, gracias por invitarme. Sí, como bien dices, yo me atrevería a decir que fueron hasta más de 16 años. Me acuerdo que tú eres un año más grande que yo y que íbamos en la misma escuela y que jugábamos fútbol, y cuando me invitaste me puse a hacer memoria de pues, los recuerdos que tenía tuyos, ¿no? Me acuerdo que
jugabas fútbol y que eras zurdo, ¿no? Me acuerdo de eso, no me acuerdo si eras el 10, del 8, el número 8 en el Tomaso, ¿no? También me acuerdo que siempre les ganábamos, que teníamos una muy buena... una rivalidad natural. Un muy buen equipo de fútbol, muy buena generación con jugadores que eran muy buenos, y pues a mí el fútbol fue una de mis grandes pasiones en esta vida. Yo desde que era chiquito quería ser futbolista profesional, ¿verdad? Entonces me acordé de mucho de ti, de estas rivalidades que había en los recreos y en fin. Qué buena onda, mi Juan. Pues para arrancarnos y para que la gente te empiece a conocer un poco más a profundidad y justamente tus diferentes facetas, te quiero hacer 3 preguntas. Sí. La primera pregunta es que quiero entender quién es Juan Ricardo Pérez Escamilla. La segunda pregunta que quiero que nos respondas y que quiero saber es quién es Juana. Y la tercera es quién es Papucho. Ok, perfecto. A ver, Juan Ricardo Pérez Escamilla soy yo. ¿Y quién soy? Es una muy buena pregunta. Creo que todo mundo tiene distintas facetas de su vida y el chiste, creo yo, es redescubrirte todos los días de quién realmente eres, porque muchas veces en la vida, o la gran mayoría de las veces, nos van poniendo etiquetas, que si la escuela, que si un amigo, que si un papá, que el hermano, y muchas veces nos los vamos creyendo, pero eso solamente son etiquetas que la gente nos pone de afuera adentro. Pero el problema con eso es que esas etiquetas es como realmente nos hacen sentir, ¿verdad? Entonces, nos creemos que somos lo que la gente nos dice que somos, pero la gente no entiende el potencial que existe en la humanidad y en todos los seres humanos. Entonces, ¿quién soy? Bueno, pues me defino a mí mismo como papá, esposo, empresario, atleta de alto rendimiento y la primera persona en el mundo que logra revertir la calvicie sin usar medicinas ni cirugías. Todo a través de un método que desarrollé que se llama Kilma, que va de la respiración, el frío, el calor y el ejercicio. Mi Juan, no nos adelantemos, vamos a hablar de eso. Okay. Pero quiero regresar a saber quién es Juana. Juana, bueno, pues mira, así me dice mi mejor amigo, Mau, una persona en mi vida muy especial, por supuesto. Lo llevo conociendo desde que teníamos preescolar, yo creo que 5 años, y fue muy curioso porque yo no le caía muy bien a él. Él a mí sí me caía bien, yo creo. Pero pues dice que lo molestaba mucho, ya después se le quitó un poco lo chillón, pero él me dice Juana, yo le digo Maura, y tengo muy vívido esa manera en la que él se expresa de mí, ¿no? Alguna vez le dije, ¿qué hubo, Mauricio? Y me dijo, ¿te debo dinero o qué? ¿No? Y después, el tema de Papucho, bueno, ese me queda clarísimo. Mis hijas de la nada me empezaron a decir Papucho, y pues tengo una relación muy especial con mis hijas, con Lucía, que tiene 4, con Sofía, que tiene 3, Jero tiene 1, él todavía no habla. No creo que él crea que yo soy un papucho, pero bueno, mis hijas sí, así me dicen, me encanta, y pues esas son las respuestas a las 3 preguntas que me hiciste. Cuéntanos un poquito de esta parte de la infancia. Yo creo que cuando nos desenvolvemos en diferentes ecosistemas, empezamos a agarrar gustos que vienen o innatos porque nacimos con ellos, pero también gustos adquiridos. Tú, en otras entrevistas y porque te conozco, eres una persona que empezó a descubrir el deporte a muy temprana edad. Cuéntanos por qué esta importancia del deporte y cómo fue el desenvolverte en una familia como la que naciste. A ver, te diría, sí, el deporte forma una parte muy importante de mi vida. Yo fui catalogado desde chiquito como un niño muy desmadroso, muy mal portado, en fin, me corrieron de muchísimas escuelas, y yo viéndolo en retrospectiva me defino a mí mismo como una de las personas más curiosas del mundo, ¿no? Pero claro, como de todas las escuelas me iban corriendo, yo me tenía que agarrar de algo, ¿no? Porque pues era duro, ¿no? Estabas en una escuela y durabas 2 años, en la siguiente 3 años, en la siguiente 1 año. Y algo que me caracterizaba mucho es que me gustaba mucho el fútbol.
y era bueno para el fútbol y le echaba muchísimas ganas, la verdad que entrenaba muchísimo y en mi casa jugaba fútbol 5 o 6 horas al día y en el Tomás era el 10 y era el centro delantero y metía goles y eso me dio a mí, me permitió tener una autoestima muy alta. El tema del fútbol es la realidad. En la medida en la que fui creciendo, fui experimentando distintos tipos de deportes, he intentado básicamente todos o casi todos. Y yo sin saberlo, pero el deporte más allá de lo que te deja, es lo que te hace sentir, ¿me explico? Y te hace sentir bien, y te hace sentir tranquilo una vez que acabaste, y es esta especie de competencia, pienso yo que es muy sana y te permite conocerte a ti mismo. Entonces yo estoy convencido que el deporte a mí me salvó la vida, ¿no? No solamente ahorita, sino desde chiquillo el fútbol me salvó la vida, eso me daba mucha confianza y como iba de una a otra escuela, pues el fútbol era un lugar en común que todo el mundo tenía y pues como sobresalía en esto, pues me permitía hacer muchos amigos, ¿no? Hablas, mi querido Juan, sobre una competencia que traías y que fuiste fortaleciendo, que es el fútbol, pero también dentro de ser un niño o un adolescente o un niño en crecimiento, pues el cambiar tanto de escuelas puede generar impactos. ¿Qué impacto tuvo en ti, y hoy que lo ves a retrospectiva, estos cambios, no solamente de escuela, sino también de ciudad, cuando te vas a vivir a Miami y regresas? Sí. Cuando estás definiendo quién quieres ser o cómo te quieres ir convirtiendo. Sí, pues mira, los cambios de las escuelas, te diría que nunca los vi como una especie de... o sea, no me costaba trabajo el cambio de escuela en escuela, en escuela, en escuela. Lo que me costaba mucho trabajo es pensar que pues había algo roto dentro de mí, como el juguete de fábrica que no sirve. ¿Por qué? Pues porque así me hacían sentir las escuelas, porque decían, yo no sé qué hacer con un niño con tanta energía, o yo no sé qué hacer con un niño tan travieso, o tan mal portado, uno seguramente me dicen grosero, en fin. Entonces yo este tema de cómo las escuelas me hacían sentir era algo que sí me provocaba mucha inseguridad, y yo estoy convencido que actuaba como actuaba para decir, todos tranquilos aquí, y mi manera de pues sobresalir o llamar la atención era haciendo las cosas que hacía. En cuanto al cambio de escuelas, yo siento que para mí, yo sé que para la gran mayoría de la gente esto puede ser un reto y una dificultad muy difícil. A mí me permitió desarrollar una personalidad que me daba mucha seguridad, porque yo sabía que podía llegar a una escuela y en 3 días ya tener invitaciones a casas o de viaje de todos lados. Y me dejó hacer y ver esta personalidad en mí de que soy una persona muy sociable y que puedo hacer amigos en donde sea. Entonces, pues sí, pasaba por las escuelas, pero dejaba unos amigos ahí, llegaba a las otras, se hacía otras y en otras. Viví en Estados Unidos, ahí en Miami 2 años y pues me acuerdo de llegar y decir, híjole, es una escuela pública, llegamos allá, de decir, pues me tengo que hacer amigos aquí de todo mundo, ¿no? Y me acuerdo de llegar y de repente, pues, ya ni me acuerdo cómo, por mis amigos de todo mundo, ¿no? Entonces era como un niño muy popular en la escuela y eso también me daba mucha seguridad, el hecho de saber y de saber que pues, yo podía, sin importar en dónde estuviera, desarrollarme de una manera muy, pues muy pertinente con mis amigos y amigas. Cuando llegamos a la adultez, nos ponen, por cómo está creado el sistema dentro de los países y cómo funciona el mundo, pues este reto de saber qué es lo que vamos a estudiar o qué queremos hacer. Y tú, a muy temprana edad, y corrígeme si estoy mal, con una gran relación con tu padre, quien lo defines como tu héroe, empiezan a hablar de política. ¿Por qué lloras, hermano? Sí, porque mi papá, la verdad que fue, bueno, es alguien que confió mucho en mí, y cuando el sistema te dice que no estás bien o que tienes un problema o que tienes otro, mi papá siempre me dijo, tú estás bien, estás tranquilo, no pasa nada, y esta confianza que mi papá
me logró transmitir fue un gran salvavidas dentro de todo este caos que había en mi entorno. Entonces sí, mi papá fue el que me ha ayudado mucho en la parte emocional y ha hecho un gran trabajo como papá. Y pues yo creo que una persona, o por lo menos yo, sí, el día que me muera, si mis hijos me definen a mí como un gran papá, yo sé que mi misión está cumplida. O sea, yo sé que eso es lo más importante en mi vida. Entonces, para mí es muy... me emociono mucho cuando pienso en todo lo que mi papá me ha dado, todas las batallas que tuvimos que sortear y toda esta seguridad que me transmitió, pues me emociono mucho, la verdad, ¿no? Sí, creo que lo puedes ver con tus hijos, ¿no? Lo mencionábamos fuera de cámara, que eres un papá pues presente, que te gusta estar, que no te pierdes esos martes la comida con tu hija de en medio, ¿no? Sí. Y que quieres devolver eso que a lo mejor recibiste de tu jefe. Totalmente. Yo sé que la seguridad y la confianza que mi papá me logró darme, y yo sé lo importante que es tener un papá como el que yo tengo. Entonces, pues, por supuesto que al entenderlo y sentirlo, pues le quieres transmitir tú a tus hijos en tu manera, por supuesto. No quieres replicar lo que tu papá hizo contigo. ¿Por qué? Pues porque mi papá fue mi papá, pues yo soy papá de mis hijos, ¿no? Y pues yo les quiero replicar a mi papá, a mis hijos, pues todo buena onda, buena vibra, buena energía y confianza que él me dio a mí. Esta confianza, ¿qué impacto tuvo cuando decides ser entrepreneur y empezar a meterte al tema de la política, de crear tus 2 empresas, Oráculos, ¿no? Todo el estudio que haces? Cuéntanos un poquito más sobre este proceso de cómo fue y cómo empezaste a entrar a ese mundo de ser la persona que lo corrían de las diferentes escuelas a tener un impacto mediático muy importante a nivel político en este país. Pues yo trabajé, estudié Derecho, trabajé un par de años en los despachos, me di cuenta que eso no era lo mío, porque pues, estaban mucho tiempo sentados detrás de una computadora redactando cosas, y mi curiosidad y mi energía no me daban para estar detrás de una computadora. Mi papá tiene una empresa de monitoreo de medios en donde pues lees muchas noticias, y pues, yo un día le dije, ya no quiero ser abogado. Perfecto, nada más de flojo o de huevón no vas a estar, vente a trabajar conmigo un ratito en lo que encuentras que quieres hacer. Y claro, nos pasamos una vida entera entendiendo que bien qué es lo que queremos hacer y no lo encontramos, y cuando lo encuentras verdaderamente es algo mágico. Pero puntos que yo me puse a leer periódicos, pues leía 2 horas de periódicos todos los días, desde los 21 hasta los 35, y me daba cuenta que cuando yo iba y le dejaba los estudios a los distintos clientes, pues los clientes veían los estudios así, los agarraban así, y ellos se salían y los tiraban. O sea, no les daban mucha importancia, nada más era un tema de esto, ¿no? Hice mi empresa cuando tenía 28 años, y lo que hice es sintetizar toda la información. ¿Central de Inteligencia Política? Sí, okay. Sí. Sintetizar toda esta información y crear un estudio que se llama ARMA, que es Análisis de Reputación Mediática, en donde puedo medir a cualquier político, secretarios de Estado, presidenciables, qué cobertura recibían, y esa cobertura la transmitía a dinero, es decir, si hubieran pagado por toda la cobertura, cuánto costaba. Entonces eso se volvió muy innovador. Y una vez que yo vi el estudio por primera vez, dije, no, esto está todo dar. Tengo que ir a distintos medios a publicar esto y a ofrecer este servicio. Y yo no sé si en mi ignorancia o atrevimiento, porque a veces creo que la línea es muy delgada, me acuerdo de ir con una persona muy importante ahí en el Reforma y de enseñarle el estudio, y me dijo, no, pues está padrísimo, pero pues aquí no va. Si bien te va, lo van a publicar en una revista que se llama Líderes. Y yo lo que leí en su comunicación, en su comunicación, en lo que él, yo vi a través de su alma, no tuvo la confianza, y lo entiendo, por cierto, o sea, lo entiendo perfectamente en un niño o joven de 28 años, porque yo pedía una primera plana y una iguala mensual, una vez al mes, ¿no? O sea, yo era lo que sabía que tenía el valor del producto. Y de ahí me fui al Universal,
y en el Universal me dijeron, sí te damos la primera plana, pero no te damos la iguala mensual. Y les dije, bueno, déjenlo pienso, ¿no? Me fui al Financiero, en el Financiero me dicen, te doy la iguala mensual y te publico una vez al mes en primera plana tu estudio. Y yo no sabía lo que una primera plana una vez en un medio nacional iba a hacer por mí, ¿no? Entonces, 28 años. Sí, 28 años. Entonces empiezo a publicar la cobertura mediática que reciben todos los presidenciables, si era positiva, negativa, neutra. Y de repente un día suena mi teléfono y me dicen, te invitamos a la televisión. ¿A dónde? Sí, a la televisión. ¿A qué? No, pues a hablar de tu estudio. ¿Cómo? Yo voy a salir en la tele, sí, me acuerdo de hablar a mis amigos, voy a ir a la televisión, préndale, préndale. Entonces ya llego a la televisión, me acuerdo estar no nervioso, lo que le sigue, por ahí está la entrevista, y ya platico lo que tengo que publicar y de repente platico el siguiente, publico el siguiente mes y de repente el siguiente mes, y de repente pues empiezo a tener acceso a todos estos personajes que quieren ser presidentes. Me ha tocado chambear en dos campañas presidenciales con gobernadores, secretarios de Estado, en fin, me ha tocado trabajar con todo el mundo en la política. Y cuando me di cuenta de eso fue muy curioso porque dije, perfecto. Y empecé a publicar en 3 primeras planas de distintos medios nacionales de manera simultánea. Publicaba en el Financiero el estudio de presidenciables, en el Excelsior publicaba la cobertura mediática de los gobernadores y en el Universal publicaba los que aspiraban a ser jefes de gobierno. Entonces, pues estaba por todos lados. En boga. Sí, la verdad que fue un estudio que se volvió muy importante y que pues, los políticos y los medios es al estudio al que le creen. Entonces, pues bueno, empecé a hacer mi vida, mi negocio a los 28 años empezó a tener éxito. De ahí armamos otro negocio que estoy muy agradecido con Leo Zuckerman, una especie de mentor conmigo y alguien que confió mucho en mí cuando poca gente lo hacía. Y hicimos Oráculos, se sumó Javier Márquez y Jorge Buendía y pues el proyecto también fue muy exitoso mediáticamente. Pues citaron nuestro trabajo en el New York Times, The Economist y además de pues, todos los medios de México. Es como al portal al donde le creían. Y pues sí, esa fue mi historia de los como 28 a los 35 años, en donde pues tuve cierto éxito empresarial, te diría, ¿no? Entonces sí, como que y eso me dio mucha seguridad también en mí mismo, pues saber que yo tenía acceso a pues, prácticamente cualquier político del país y que le interesaba lo que estaba haciendo y que me escuchaba y que valoraba el trabajo que hacía. Y en fin, fue una época, la verdad que me aprendí muchísimo de la política del país. Me tocó trabajar con todo tipo de políticos de todos los partidos, entonces visiones de todos lados. Entonces, pues a mí me ayudó mucho a crecer. Independientemente de todo este valor que estabas dando de manera tangible dentro de un reporte, dentro de un análisis, dentro de un periódico, ¿por qué crees que la gente empezó a confiar en ti cuando solamente tenías 28 años y de pronto empezaste a tener mentores, menciones, entrevistas de lo que es Juan? Pues, porque me atreví a hacer lo que nadie me dijeron cuando yo pedía las primeras planas, todo el mundo me dijo, no vas a poder, ve como sí puedo. Yo creo que desde chico no le he tenido mucho miedo al fracaso. Ahorita ya no creo en el fracaso ni siquiera, yo siento que la vida es un proceso de aprendizaje, pero ¿por qué logré hacer lo que hice? Es porque nunca tuve miedo a expresarme, a que mi autenticidad yo era quien era y yo estaba seguro de lo que estaba haciendo, yo estaba seguro del valor que yo traía a la mesa y eso lo transmitía. Si bien era una persona, un niño o un joven de 28 años, pues me sentaba con los directores editoriales de los periódicos más importantes del país o de las televisoras más importantes del país o radiodifusoras y les enseñaba esto y me decían, pues está padrísimo, porque yo sabía que había hecho algo padrísimo, pero nunca tuve miedo a fracasar porque mi vida escolar yo la considero, si nada más lo veo como en el tema
académico, pues una especie de fracaso, ¿no? Entonces como que desde chiquito yo me cuento que si fracasabas en la escuela no pasaba nada, nada más el chiste era seguir y seguir y seguir y seguir. Y eso me dio una resiliencia que yo pienso que es mi mayor atributo como ser humano. He aprendido a no darme por vencido. ¿Cómo Nunca. confiaste, justo? ¿Cómo confiaste en ti cuando a lo mejor no tenías validado al 100% el producto que estabas ofreciendo? Decías, yo sabía el valor que estaba llevando a la mesa. ¿Cómo? Porque mi intuición es otro. Siempre he creído mucho en mí mismo y mi intuición ha sido muy buena. Y cuando ves algo, o sea, literalmente una cosa es conceptualmente lo que me imaginaba. Tenía la experiencia de haber visto los típicos estudios mediáticos que no les funcionaban bien o que no les hacía mucho, no les parecía muy útil. Y cuando yo vi lo que pues, había inventado, creado, dije, no, esto está impresionante. Pero una cosa es que un producto sea muy bueno y otra cosa es tenerlo posicionado. Entonces, si tú tienes un buen producto, más aparte lo logras posicionar, entonces ahí sí ya estás como en el mejor de los dos mundos, en el sentido en el que tu producto es el mejor y el posicionamiento es el mejor. Aunque después puedan llegar otras copias o intentos pues si no tienen el posicionamiento, aunque el producto sea igual, pues le van a creer al que la gente lee, ¿no? Y fui muy hábil sabiendo y entendiendo cómo posicionar este producto en los medios de comunicación, es la verdad, ¿no? Y además, pues yo no pedía nada, o sea, yo lo único que pedía era cobertura a cambio de lo que había hecho, y eso a los periodistas les resultaba muy, muy, muy atractivo, y he estado prácticamente con todos los periodistas en los espacios más, de mayor ranking, el rating político en el país, y pues que le creen en este producto que hago. Mi Juan, a muy temprana edad conseguiste un éxito monetario, ¿no? Pudiste crear un patrimonio. Tuviste mucha visibilidad, como nos cuentas ahorita, de tener justamente y de sentarte con personas claves dentro de las decisiones políticas en este país. Y tuviste sobre todo y generaste la credibilidad que mucha gente tarda toda una vida en crearla o en hacerla, ¿no? Porque esto es una constante y tiene que ser siempre de una misma línea para que sea sostenible. Sin embargo, has hablado que dentro de tu proceso de crecimiento entraste justamente en un proceso de tristeza, de depresión, y que tuviste un punto de quiebre importante en donde entonces decides hacer algo que muy poca gente ha hecho. Y quiero hablar un poquito de tu personalidad, porque es una persona que no hace las cosas a medias y que va de 0 a 100 de manera muy rápida y muy acelerada. Quiero que nos cuentes cómo fue esta transición de la tristeza, del miedo, del dolor, de la depresión, a haber hecho el Ironman más complicado del mundo y, en segundo lugar, haberte ido de retiro con Wim Hof al subir la montaña más alta de Polonia con las características que ahorita nos platicarás. Bueno, te empezaré diciéndote que yo, por todas estas broncas que tenía en las escuelas, pues claramente había mucho estrés, ¿no? Para mí en las escuelas. Y en mi casa, pues también había mucho estrés. Tuve una relación muy, muy, muy complicada con mi mamá. Y claro, todo el mundo me decía que está mal con Juan, que está mal con Juan, que está mal con Juan. Fui con todos los psicólogos, todos los psiquiatras del mundo. Y total, acabé en un psiquiatra en Harvard, con el más prestigioso psiquiatra, para que me dijera qué estaba mal con Juan. Llegué ahí cuando yo tenía 11 años, me acuerdo estar haciendo los exámenes y decir, no, yo voy a hacer estos exámenes todos mal, porque yo lo único que quería es que me dieran un trato diferente. Me parecía un tanto injusto la manera en la que me percibían y la autoridad me trataba, ¿no? Yo siempre he sido una persona que desafía la autoridad y que yo a la autoridad no la respeto por el hecho de ser autoridad. Yo a la autoridad la respeto si esa autoridad se gana el derecho a que yo la respete, ¿me explico? No creo en un status quo, de hecho todo lo contrario. Y me diagnostican con depresión y con hiperactividad cuando yo tengo 11 años. Me medican, me dan 2 pastillas, una se llama Concerta, otra se llama Wellbutrin. Y estas pastillas, pues, me quitaban la energía que me caracterizaba, ¿verdad?
si bien seguía haciendo todo lo que hacía, pues ya no era con la misma energía que me caracterizaba, podía pasar noches sin dormir, días enteros sin comer. Y pues eso me marcó, eso fue muy importante. Y después, a los 35 años, bueno, al inicio de la pandemia, yo me empiezo a bañar con agua fría. Y, ¿por qué nada más? O sea, como que yo, el agua fría, me acuerdo que siempre me gustaba. O sea, siempre me gustó el agua fría. No te sabía explicar por qué, nada más era una especie de sentimiento. Y yo estaba, y un día en noviembre, no, en diciembre del 2022, mi hermano me dice, ¿sabes quién es el Iceman? Y yo le dije, ¿quién es ese impostor? Así, una descalificación, así, sin saber yo quién era, ¿no? ¡Pac! De las redes sociales, así le dije, impostor de las redes sociales. Y me dijo, pues, es la persona que más sabe del frío del mundo. Y bueno, la curiosidad me explotó. Leí su libro y me identifico mucho con él en una parte de su libro en donde narra la historia de cómo su esposa entra en un periodo de depresión muy fuerte, tenían 4 hijos, tomaba pastillas, se las quitaban, tomaba, se las quitaban, y un día su esposa se suicida, ¿no? Y él la quería tanto que dijo, pues si el mundo médico hubiera tenido una respuesta a los problemas de mi esposa, ella no se hubiera suicidado, ¿no? Lo cual me hizo mucho sentido, porque el tema de estar triste no es una elección. Si yo le diera a elegir a la gente entre estar triste y estar contento, no conozco a una persona que diga yo prefiero estar triste que estar contento, ¿no? Claro. Es un tema químico y biológico que sucede dentro de nuestros cuerpos, ¿no? Entonces ya acabo de leer su libro y dije, yo lo tengo que conocer, lo tengo que conocer, lo tengo que conocer, lo tengo que conocer, y de repente, para no hacerte la historia muy larga, veo cómo la hago y me voy a Polonia, ¿no? Le marco un día a mi esposa y le digo, hay espacio para ir a... Bueno, primero estaba cazando ahí para ver si iba o no iba. Todas estas dudas que siempre tenemos cuando vamos a hacer algo, que nos acabamos por convencernos. Nuestra mente nos convence y nos da todos los argumentos para no hacer lo que sabemos que tenemos que hacer, ¿no? El síndrome del impostor. Literalmente. Y ya yo dije un día, ya decidido, hoy voy a pagar, y de repente me meto a pagar la experiencia y me sale, ya no hay espacios disponibles. Dije, no. Y ahora sí, como obsesivo, me puse a cazar todos los días. Y un día dije, por pura probabilidad y estadística, tenía que haber una persona que cancelara, eran 300 personas. De repente veo la página, veo que hay un espacio abierto, le marco a mi esposa y le digo, hay espacios abiertos, ¿quieres venir? Y me dice, no, pero tú vete. Perfecto. Lo pago, y en cuanto lo pago digo, no, qué pendejo soy, ¿a dónde me fui a meter? ¿Qué es esto que yo estoy haciendo, no? El reto consistía en caminar la montaña más alta de Polonia, menos 25 grados centígrados, con vientos de 80 kilómetros por hora, en shorts, sin camisa, sin guantes y sin gorro. Y yo dije, ¿cómo? Y pues, total, llego a Polonia. Antes de Polonia estábamos en Francia. Esta parte es muy importante en la historia. Esto era, nada más para entender, ¿esto era un retiro con Wim Hof? Sí, un retiro con Wim Hof. No sé si le llaman retiro. A mí la palabra de retiro no me gusta. Bueno, o mucho. experiencia. Sí, o... sí, en donde van 300 personas, 68 nacionalidades, y quien sea lo puede hacer. O sea, no tiene ni chiste, es la verdad. Aprendes mucho, pero no hay retos más difíciles. Pero bueno, eso a mí me parecía en ese momento algo muy loco, ¿no? A mí me parece, lo digo en presente. Antes de llegar a Polonia estábamos en Francia, y yo ya, como me llevaba bañando con agua fría ya un ratote, pues no sé, 2, 3, 4 años, la verdad es que sentía menos frío. O sea, estábamos a menos 5 grados, menos 10 grados, yo estaba vestido así con una chamarrita encima, y mis amigos me decían, no, hombre, Juan, ponte algo, te va a dar frío, te va a dar frío, como la típica mamá que le dice a su hijo, pónganse un suéter, pues claramente el hijo se va a poner el suéter cuando le dé frío. O sea, si tú tienes frío no significa que la demás gente tenga frío, ¿no? Sin duda. Y me metí a la regadera y ahí el agua sí salía friada de veras. ¿A qué temperatura? No sé. Pues de repente me la empiezo, y muy curioso, porque mi cuerpo me empezó a hablar y me dijo, ponte el agua fría en la cabeza, ponte el agua fría en la cabeza. Y entonces agarro como estos regaderas, son como de teléfono, me lo empiezo a pasar así por el agua fría y nada más empiezo. Y ya me agarro así y digo, híjoles, me voy a desmayar. Y ya me salgo de la regadera,
total, regreso al día siguiente y mi cuerpo me dice, vuélvete a poner el agua en la cabeza, pero esta vez respira. Yo estaba así, dije, perfecto, y entonces empiezo. Ya total me echo los 2-3 minutos así, de repente me empiezo a secar. Y el pelo solamente es una protección, es lo que en realidad es. Y yo siento como mi cerebro y mi cabeza se empiezan a desinflamar, pero así en tiempo real. ¿Cómo son estas señales? O sea, ¿qué empezaste a sentir? Dices, me decía que me tenía que echar el agua en la cabeza a la temperatura que salía en Polonia. Sí. No, esto fue en Francia. Se sentía, en Francia, o sea, como que se sentía, tu cuerpo en serio nos habla, o sea, nos habla y me dijo, hazlo. Y de repente cuando yo me empiezo a secar, imagínate, te empiezas a sentir como tu cerebro y tu cabeza se desinflama. Yo me sequé y dije, yo no le puedo platicar de esto a nadie porque me van a mandar a un manicomio. Entonces salí, no le dije a nadie, no le dije a mi esposa, no le dije a mis amigos, nada, porque claro, lo que me daba miedo es que me juzgaran y empezaran, esto, que sí, la otra, no sé qué. Y de esas veces que te pasa algo que dices, no puede ser lo que me acaba de pasar, que ni tú mismo te lo crees. Total, el día siguiente me vuelvo a meter la regadera. A mí ya se me había olvidado. Y otra vez mi cuerpo me dice, vuélvelo a hacer. Y ahí voy. Empiezo a secar y otra vez empiezo a sentir exactamente lo mismo. Y dije, perfecto, si a mí se me inflama el cerebro, todo el mundo tiene el cerebro inflamado, ¿no? Y ahorita te digo por qué esa historia es importante. Pero, total, ya llego a Polonia. Polonia se convierte en uno de los, en el viaje que más yo aprendo en mi vida. Y aprendo de mi vida, de la vida de muchas personas y de mí mismo, o sea, de mí mismo aprendo mucho ahí, ¿no? Como te decía, éramos 300 personas, 68 nacionalidades. Cuando te digo que había de todo, había de todo. Había un político gringo que quería ser presidente, una estrella de porno hombre, los primeros DJs de Arabia Saudita que los meten a la cárcel, el antiguo régimen por tocar música y este nuevo rey lo saca, muchos soldados, boxeadores, y hay dos personas a mí ahí que me cambian la vida. Uno es un soldado, otra es una amiga croata, y el soldado me platica unas historias que dije, híjoles, la verdad que ese es el mayor aprendizaje que yo he tenido, pues puede ser que en mi vida, es la verdad, ¿no? Me dice este soldado que él ha atravesado, bueno, para empezar en Inglaterra, solamente te dejan ir a una guerra por lo que me platica, por la cantidad de trastornos psicológicos que te suceden, y él lo acaban mandando a 4 guerras. Me platica que atraviesa la carretera más peligrosa del mundo, donde le disparan al 70% de la gente y matan al 50% de la gente. ¿Qué pasa? Ahorita somos 5 aquí. Bueno, pues se van 2 y 3 se quedan, o se van 3 y 2 se quedan. ¿Y quién? No importa, nada más el tema es que se van, ¿no? Dice, Juan, yo he estado en el último momento de muchísimas vidas humanas y me ha tocado cerrarle los ojos a mucha gente. Y yo decía, wow. Y me dice, y todos, absolutamente todos, se van diciendo exactamente la misma cosa. Y claro, yo lo que pensaba es, ¿y qué se van diciendo? ¿Y qué se van diciendo? Y lo que me dijo a continuación es algo que nunca en la vida olvidaré. Me dijo, momentos o segundos antes de morir, y fue muy enfático, me dijo, todos, Juan, no unos, todos, que cierran los ojos y dicen, mi familia va a estar bien, mi familia va a estar bien, mi familia va a estar bien. Me dijo, y en cuanto cierran los ojos, yo me doy cuenta si vivieron una vida plena o si se arrepintieron de vivir su vida como la vivieron. Y claro, viendo esto en retrospectiva, las personas, o por lo menos los que somos papás, y los que no también, las personas que más queremos en el mundo son nuestras familias, ¿no? Y claro, en el momento en el que nos vayamos a morir, nos vamos, nuestro último recuerdo va a ser de la gente que más quisimos. En mi caso en particular, pues por supuesto, mis hijos y mi esposa. Te aseguro que en el tuyo igual, porque una vez que eres papá, yo sé, Álvaro, que tú lo que más quieres en tu vida es a tu hijo y a tu esposa. Y tú sabes eso de mí. O sea, y cualquier papá lo sabe y cualquier mamá lo sabe. Y eso me hizo tanto sentido cuando me lo dijo, porque en esta vida nos preocupamos de que, ay, me corrieron a una chamba, o me cancelaron este contrato, o esto, o lo otro,
Nos empezamos a preocupar de cosas que en realidad no merecen nuestra preocupación. Y empezamos a poner atención en todo, menos en lo que es más importante, que son nuestros hijos, nuestra familia, ¿no? Entonces, para mí eso fue muy revelador en entender que si bien pues la figura de mi papá había sido tan importante y yo era un papá tan presente, de entender que nunca las cosas que tú piensas que son malas son tan malas como tú crees, que siempre hay otra manera de verlo, ¿no? Ese viaje me transformó literalmente la vida. Me escribí un libro que se llama El Paciente Cero, que ayer que me metí a Amazon vi que el número 1. El número 1, lo piqué 2 o 3 veces, no lo podía creer, dije, se equivocaron estos de Amazon, se han de haber equivocado, sobre envejecimiento y vida saludable. Ahorita entramos pues más en mi vida, pero lo que yo aprendí allá en Polonia es, no tienes que ir a caminar esa montaña para aprender lo que yo aprendí, me di cuenta, y cualquier persona que lo haya hecho te dirá exactamente lo mismo. Lo de la montaña es como lo comercial, digamos, ¿no? Como el selling point. Sí, lo comercial, pero también hay un estado físico en el que entras, Juan. O sea, sí. Yo sé que tú a lo mejor hoy no lo ves como un reto, pero te lo dijo Loret de Mola en alguna entrevista alguna vez. Él estaba transmitiendo en Washington, fuera del Capitolio, sí, donde tenía abrigos y a lo mejor estaba en una sensación térmica de menos 5 grados y sí, tenía mucho frío. Sí. Y tú estabas en una sensación térmica de menos 50, sin guantes, sí, sin gorro y sin playera. Sí. ¿Cómo es este proceso mental para llegar a lo que ahorita nos vas a platicar de cómo evolucionó? Te das cuenta de la fuerza que hay en todo ser humano. En todo ser humano. Suben las 300 personas, no hay uno que se quede atrás, ni uno que se quede atrás. El más chico tenía 17 años, el más grande tenía 75 y además tenía cáncer. O sea, el cuerpo es fuertísimo y el cuerpo está hecho para sobrevivir. Entonces el cuerpo te va a dar lo que te tiene que dar para que tú avances, ¿no? Para que tú sobrevivas. Yo me acuerdo que era el tema opcional de hacerlo con guantes, con gorro, y claro, el frío entra por las extremidades del cuerpo, que son los pies, las manos y la cabeza. Y yo había visto que Wim Hof lo había hecho sin gorro y sin guantes, y claro, creo que así funcionan muchos seres humanos, o la humanidad es. Y si él puede, yo ¿por qué no puedo? A mí me habían dicho que era opcional, todo el mundo me dijo ponte, y yo dije, ok. Y obviamente lo hice sin guantes y sin gorro. Y era tal el frío que yo tenía en las manos, pero tal el frío que yo tenía en las manos, me acuerdo perfecto, tenía unos shorts con un zipper, que yo en las manos ya ni siquiera las sentía, no podía bajar el zipper del frío que tenía. Sí. Pero entiendes el poder de la respiración y entiendes que te concentras en otras cosas, que no es el frío. Aunque tú sabes que tienes mucho frío, te vas, o sea, como que te vas a otra dimensión en donde tu cuerpo entra en este modo de sobrevivencia y si bien reconoce que hace mucho frío, no estás concentrado en qué frío, es como yo tengo que llegar allá, tengo que llegar y ya nada más vas paso por paso y yo sé que suena muy extremo y que no es difícil, o sea, quien sea lo hace y no es que yo sea un alpinista con 100 años de experiencia, tengo 0 experiencia en eso y fui y lo hice, ¿no? Pero cuando llegas ahí, pues te das cuenta del poder que tienes dentro de ti que no creías que tenías. Y en ese viaje aprendo pues el poder de la respiración, que es lo que más hacemos todos los seres humanos. Antes de subir, obviamente hay cierto taller donde te explican esta metodología. Sí, medio que te enseñan a respirar. Yo te diría que lo más duro, por mucho, fue echarme a los hielos ahí o sea, porque antes te echan una tina con hielos que están, no sé, a 2, 3 grados centígrados. Y eso es durísimo. Y eso me pareció más duro que caminar la montaña. Pero cuando me doy cuenta de todo lo que aprendí ahí, me di cuenta que no es necesario ir a Polonia para aprender lo que yo he aprendido. Llego a México, me acuerdo que esta voz interior dentro de mí me decía, esto te tienes que dedicar toda tu vida, esto te tienes que dedicar toda tu vida. Y por el otro lado esta voz que te dice, no mames, ¿cómo te vas a dedicar a respirar y al frío, Juan? Por favor, cabrón. ¿Cómo son estas señales? O sea, y esto para que también estemos atentos. O sea, nosotros creemos que dentro de una escucha interna real, el cuerpo dice mucho y lo platicamos antes de
de entrar aquí. ¿Cómo son estos llamados que tenías tú para decir, estaba en mi consultora política, o estoy, porque sé que aún la tienes, pero regresas de esta experiencia que evidentemente cambió tu vida 180 grados, Sí. y la mente y la sensación es, dedícate a esto, tienes una visión más grande? Sí, sí, sí. ¿Cómo fue esta transformación personal para ti? Yo, antes de llegar a Polonia, me di cuenta que estaba triste, otra vez estaba triste, y no sabía por qué estaba triste, ¿no? Pues mis negocios iban bien, mi familia estaba bien, mi casa estaba bien, y yo me sentía triste. Y claro, me decía, tú no tienes por qué estar triste, tú no tienes por qué estar triste, tú no tienes por qué estar triste. Y claro, si tú dices que no estás triste, no vas a dejar de estar triste, nada más se va a ir acumulando esa tristeza y se va a desenvolver de una u otra manera. Y estando allá me di cuenta que había caído nuevamente en una depresión sin saber por qué, y me di cuenta en ese instante cómo había salido la depresión en tiempo real con esto. Y dije, no, es que así es como me tengo que sentir toda mi vida. Y me di cuenta que como yo me sentía antes, es como se siente, me atrevo a decir que el 99.9% de la gente. Que estamos viviendo el día a día con una intensidad demasiado fuerte, demasiado rápido. Esto tú que decías que yo iba de 0 a 100, 100%. Yo era una persona que iba de 0 a 100, siempre a todo. Pero el problema de cuando vas de 0 a 100 es que te vas a estampar. Y te puedes estampar 1, 2, 3, 4, 5 veces. Y de repente la sexta vez ya no vas a salir de ahí, ¿no? Yo me he roto los ligamentos, los meniscos, la tibia, el fémur, la nariz 2 veces, me han operado del apéndice, descalabradas como 5 o 6 por la cabeza, y me di cuenta que yo tenía que ir más lento, pero más lento no significa, significa con más calma, con más tranquilidad. Los navies en Estados Unidos dicen una frase que me parece sensacional, que dicen slow is smooth y smooth is fast. Es decir, yo te diría que en horas de oficina es cuando menos tiempo he pasado y cuando más eficiente, más productivo, más capaz y más creativo he sido. Es decir, estar más horas no significa más productividad, y el chiste es ser más productivo, y además en todas las facetas, porque un ser humano es muchas cosas. Como te digo, soy papá, soy esposo, soy empresario, soy atleta de alto rendimiento, soy amigo, soy muchas cosas, y a mí yo no voy a dejar que nadie me defina como una sola cosa, ¿no? Son muchas facetas. Entonces me di cuenta del poder de la respiración y de la calma que esto me daba y lo lejos que yo podía llegar. Y me decías, me preguntabas, ¿cómo te das cuenta de esto? Pues me doy cuenta porque me doy cuenta en tiempo real de cómo me sentía, cómo me tengo que sentir, y me doy cuenta que no es producto ni de la montaña ni de nada de lo demás, sino de la respiración y el frío. Total, llego a México y digo, me tengo que dedicar a esto, me tengo que dedicar a esto, me tengo que dedicar a esto. Pero yo la verdad que nunca he sido un seguidor, de hecho he sido muy rebelde toda mi vida. Y hablo con un par de instructores y me doy cuenta, certificados en este método, y me doy cuenta que pues había la típica grilla académica o de la... Sí, las diferentes corrientes. Sí, en las escuelas o en los negocios de, yo quiero llegar a ti, yo quiero llegar aquí. Y dije, yo no voy a seguir a nadie, yo voy a hacer mi propio método. Yo era totalmente pelón, ¿no? Y en abril del 2023, pues dije, viendo unas plantas literalmente, dije, una cosa es que no exista, yo estaba dentro de los hielos, una cosa es que no exista la cura contra la calvicie, y otra cosa es que no lo hayan descubierto. Y entendí perfectamente que en la medicina tradicional no estaba la respuesta, porque si hubiera estado la respuesta, entonces no habría ni calvos ni calvas, ¿no? Y dije, pues, ¿qué necesita una planta para crecer? Pues necesita agua, pero agua fría. Si le echas agua caliente se quema, ¿no? ¿Qué más necesita? Sol. Una planta sin sol no crece. ¿Qué más necesita? Sombra. Si nada más le da el sol, pues no funciona. Y calma. Dije, ¿cuál es la diferencia entre la planta? ¿Calma? Sí, calma, mucha tranquilidad, ¿no? Hay un estudio ahí muy famoso japonés en donde ponen a unas plantas y una persona, unas plantas las trata todo dar, les pone música clásica, les habla bonito, y a las otras las grita y las estresa, y ves literalmente cómo las plantas que fueron bien tratadas crecieron y florecieron impresionante, y las que no se quedaron muy chiquitas, ¿no?
Entonces dije, ¿cuál es la diferencia entre esto y mi pelo? Y dije, ninguno. Y de repente me pongo a hacer esto y me pongo a hacer esto y me pongo a hacer esto. Y al mes yo ya empezaba a sentir pelo. Pues claro, esta parte de la cabeza nadie se las ve. Espera. Tú eras totalmente pelón. Totalmente. No tenías pelo, estás dentro de tu tambo de Quilma, Sí. ves estas plantas, Sí. tienes este diálogo interno, decir Sí. cuál es la diferencia entre las plantas y lo que yo está pasando. Sí. Voy a tratarme con frío, Sí. con un poco de sol y con mucha calma. Sí. Y tú dices que así regeneras otra vez tu cuero cabelludo Sí. en un proceso que llevas 18 meses más o menos. Ya 24, pero... 24 meses. Sí. Y esto es lo que estamos viendo ahora. Sí, ya me corté el pelo, no sé, 3, 4 veces. Pero además los resultados son muy rápidos. O sea, yo vi cómo me empezó a crecer el pelo al mes. Y de repente hay una foto que de repente me impresiona, porque cuando te empieza a crecer dices, ¿será o no será? ¿Será o no será? Como que, pues, tú haces algo con tu intuición, estás en hipótesis, pero no sabes si te va a dar el resultado que tú esperas. Y pues de repente me empezó a crecer el pelo. Hay una foto que es impresionante, que ya entendí cómo hacer que el pelo me crezca. Ya nada más es cuestión de tiempo. Lo difícil del pelo no es que te crezca, es que nazca. Una vez que nace, pues va a crecer. Entonces me empieza a crecer más y más y más y más el pelo. Y dije, en la madre, ahora sí ya aprendí esto, y ahora sí esto, ya a trabajar, cabrón. Dije como, ahora sí, vamos a trabajar. Y la curiosidad así me explotó, pero me explotó así ya unos niveles ya inauditos, así ya no podía ser, ¿no? Mi vida me empieza a cambiar poco a poco, empiezo a hacer mis respiraciones, modifico, porque me dicen, ¿cuál es la diferencia de tu método y el de Wim Hof? Pues la verdad es que yo, digo, para empezar, él me ha dado un resultado que en la historia de la humanidad, pues nadie puede presumir. Y yo sé que me va a crecer el 100% del pelo. El 100 nada más es cuestión de calma y de tranquilidad, como te decía, no te quedas pelón de la noche a la mañana. Y de la misma manera va a crecer. Me ha crecido cejas, pestañas, en los brazos, en las piernas. Impresionante lo que está sucediendo. Esta piel de gallina, cuando son folículos, y en el cuerpo tenemos 5 millones de folículos en todo el cuerpo. Y eso significa que puede crecer un pelo en cada folículo. En la cabeza solamente tenemos entre 90,000 y 150,000, ¿no? Entonces, pues yo estoy viendo cómo crece el pelo. Y entonces cuando me pongo a ver esto, pues me pongo a meterle durísimo a la inteligencia artificial, a entender, a hacer todo este rollo. Y contacto al que lleva el departamento de psiquiatría del ABC, porque yo me di cuenta que esto era mucho más allá que lo del pelo. Lo del pelo era como la puntita del iceberg, y es lo que la gente de eventos ya no puede poner en duda, ¿me explico? Pero yo sabía que esto puede y tiene un potencial de curar muchísimas enfermedades. Contacto al que lleva el departamento de psiquiatría del ABC y me dice, bueno, le platico toda esta historia, el tema del pelo y del cerebro. Dice, espérate. ¿Cómo que te desinflamas el cerebro? Me dijo, tú sabes que todas las nuevas corrientes de psiquiatría hablan de una inflamación en el cerebro. Y le dije, no, pues yo me lo sé desinflamar. Me dijo, ¿cómo? Y le dije, a ver, tú acuéstate. Se acuesta este psiquiatra. Es el del ABC, es profesor en Yale, o sea, es una persona pues, que tiene que su reputación es muy buena, mucho conocimiento, que lleva trabajando pues, años en esto, y una persona con la que yo estoy muy agradecida porque fue otra persona que confió mucho en mí, ¿no? Entonces le pongo a hacer estos ejercicios de respiración y después de 15 minutos le digo, abre los ojos, y empieza. No, mi espalda, mi cuello, ¿qué me acabas de hacer? Llevaba con un dolor de espalda y cuello 15 años que nada me lo había quitado. ¿Qué me hiciste? Yo no te hice nada, le dije, este es el poder de tu cuerpo. Este es el poder de tu cuerpo, lo que estás viendo en este momento. Me dijo, no lo puedo creer. Total, pues empezamos a tener muchas conversaciones, empiezan a llegar conmigo todo tipo de gente que ha tenido problemas de esquizofrenia, depresión, bipolaridad, abuso sexual, gente que se ha tratado de suicidar, en fin, historias muy, pues, de mucho sufrimiento, te diría. Y con este método vemos como todas las personas que me van a ver, todas empiezan a sanar, ¿no? Entonces, pues eso fue una validación extra muy importante
no para mí, porque yo ya sabía el potencial de esto, pero que otra gente entiende el potencial de esto, ¿no? Te platico, desde mi punto de vista, lo más potente yo que he visto con mis ojos, porque yo ya he visto unas historias impresionantes de esto, ¿no? Llegó una persona conmigo que tenía cáncer. Bueno, le dio cáncer linfático, fue a la clínica Mayo, se le quitó un rato y cuando me buscó, el cáncer le había regresado. Llegó a mi casa y con la cara inflamada, pero parecía que se había subido a un ring con el Canelo Álvarez, algo impresionante. Ya yo le platico de todos mis temas, ella me platica de los suyos. He hablado con mucha gente que le ha dado cáncer, mucha. Y todos me dicen una cosa: estrés, estrés, estrés. Todos la acreditan al estrés que tienen en sus vidas. Y entonces, y hemos normalizado el estrés a unos niveles ya inauditos y yo me doy cuenta que todo el mundo vive estresado. Es decir, estamos viviendo en una epidemia de estrés. Sin importar en dónde trabajes, qué puesto tengas, seas rico, pobre, el estrés no discrimina. No discrimina, ataca a todo el mundo, ¿no? Y la pongo a hacer las respiraciones. En cuanto la pongo a hacer las respiraciones, acabamos. Y me dice, una energía totalmente diferente. Le dijo, venga, vamos a meternos al frío. Se trata de meter al frío, no pueden, le llega el agua nada más aquí a los pies. No te preocupes, salte. Aquí no hay esa fuerza, el chiste es que tú estés como. Dije, vamos a hacer una cosa. Nada más inclina tu cabeza y yo te voy a echar agua muy fría en la cabeza para estimular el cerebro, ¿no? Porque me he puesto a estudiar también mucho el cerebro. Le empiezo a echar agua así helada, como a 2-3 grados, así, por todos lados. De repente me dice, pásame una toalla, pásame una toalla. Entonces le paso la toalla y empieza a salir un océano de mocos, así. De repente las así. Me volteé a ver. La cara totalmente desinflamada. Yo no tenía nada en la cara. Y en ese instante digo, wow, qué poderoso está esto. Me dice, ¿así me voy a salvar? Le dije, sí, totalmente. Yo esto lo empecé haciendo gratis porque mi misión es ayudar a la gente, ¿no? Pero me di cuenta que lo que haces gratis no lo valora la gente. Esta persona, que por cierto la quiero mucho, la atendí y me dijo, ¿cuánto me cobra? Le dije, nada, gratis. Me dijo, fui a la clínica Mayo, me metieron unos tubos por la nariz, me cobraron $25,000 para sacarme y filtrarme todo el tema de los mocos y no me funcionó nada y me dolió muchísimo. Total, se va y me dice esta persona, me voy a salvar. Me dije, sensacional. Pues ya lo vivió, ¿no? O sea, como que ya sensacional. Se va a su casa, empiezo a hablar con ella una vez a la semana, ¿cómo vas? Bien, 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 bien. Y al mes me dice, no me siento bien. Le dije, ¿respiraste? No. ¿Te bañaste con agua fría? No. ¿Hiciste ejercicio? No. Bueno, pues retómalo. O sea, esto no es magia, esto no es magia. O sea, no, yo no vengo aquí a venderle nada a nadie, ni a convencerlos de nada. Lo quieren probar bien, no lo quieren probar, no pasa nada. Total, me escribe a las 6 semanas, fíjate que voy muy bien, nos qué. Y a las 8 semanas me manda un mensaje que me dice, odio el agua fría, nunca más me vuelvo a bañar con agua fría y no tengo tiempo para respirar. Dije, bueno, pues yo te quiero mucho, pero ya no hay nada que yo pueda hacer por ti. ¿A qué voy con esto? ¿A qué? Esto es muy potente. ¿A qué nivel y a qué extensión? Todavía no lo tengo muy claro, es la verdad, pero sí estoy convencido que esto tiene el potencial de curar básicamente cualquier enfermedad. Y después te voy a platicar otra historia, que esa es la que más me impresiona, pero la que más me toca en lo más profundo de mi corazón es la de mi hijo Jerónimo, que cuando él tiene 1 año, cuando él nace, el parto sale muy bien, todo muy bien, y de repente se nos enferma mucho, ¿no? No come, no duerme, no va al baño, llora sin parar. Vas con un médico y te dice una cosa, vas con el otro médico y te dice la otra cosa, y vas con el otro médico y te dice otra cosa. Creo que es la típica historia que le pasa a mucha gente. Yo estaba muy frustrado porque lo que te decían los médicos es ten paciencia. Y yo te decía, yo tengo la paciencia del Buda, pero es mi hijo del que estamos hablando. Entonces no me digas que tenga paciencia y me digas que se va a curar cuando no tienes la más remota idea de qué tiene el niño, porque el niño ni puede hablar, ¿no?
Total, un día Jerónimo se pone a llorar a las 3 de la mañana, ya unos gritos ya no eran gritos, sino eran gritos de ayuda, así, ¡ah! Y yo escucho en su voz algo que nunca lo voy a olvidar, que me dice, papá, yo creo en lo que tú estás haciendo, por favor, cúrame. Me volteo con mi esposa y ya lo iban a operar a Jerónimo. Le digo, dame 2 semanas a mi esposa. Quito la ropa, le quito la ropa a Jero, prendo el agua fría, que además no es agua fría, es agua al tiempo. Pensamos que es fría, pero el agua sale a la temperatura que está afuera, no enfría, calienta. ¿No? O sea, es estas contradicciones en las que uno nunca piensa. Y lo meto al agua fría conmigo, 1 o 2 minutos, lo saco, un día pasa, muy bien, lo hago el día 2, pum, lo hago el día 3, para el tercer día ya comía, ya dormía, ya iba al baño, ya estaba feliz y ya estaba sano. Por el agua fría. Por el agua fría. ¿A qué voy con esto? Que en todas las enfermedades son producto de 2 cosas. 1 es inflamación. Itis significa inflamación, sinusitis, apendicitis, pancreatitis. La que tú me digas tiene que ver con inflamación, la que sea. Y la inflamación que sucede produce un desbalance hormonal, ¿no? Entonces, ¿esto qué te da? Pues un balance hormonal y una desinflamación natural. Y entonces, ¿de qué manera este método puede revolucionar? Y un poco lo que digo es, estoy trabajando en una aplicación donde va a ser muy, muy, muy barata porque yo quiero que todo el mundo tenga acceso a esto. Porque yo sé que las personas realmente no son malas, no existe, o sea, no son malas ni buenas, sino que son conscientes, inconscientes, y en la medida en la que más inconscientes se hacen, pues sí se vuelven malas, pero no es un tema de maldad. ¿Pero qué pasó perdón que te interrumpa, con tu hijo? O sea, al final ¿Sanó? tienes este proceso, sana, y llegas con los doctores, ¿y qué pasa? No, sano con él, y a partir de ahí generé una conexión con Jerónimo que yo solamente puedo comparar con lo que debe de sentir una mamá como cuando le da pecho a su hijo. Y desde ese día, todos los días me baño con Jerónimo en el agua fría. Todos los días le fascina. ¿Cuántos años tiene, Jero? 1 año, 2 meses. Le fascina. Hoy me bañé con él al agua fría. Al agua, sí, al agua, sí. A lo que ¿cómo sea. sale? ¿Cómo sale? ¿No? Ahí tengo unos videos de él en el agua fría que son sensacionales. Y ya, pues yo ya no tenía que ir al doctor, estaba perfecto. Llegó a mi esposa. ¿Qué dicen los doctores? Llegó a mi esposa con él, pues es que hay de todo, como en todos lados, ¿no? Pues me acuerdo perfecto que llegó mi esposa con el pediatra y le dijo, ¿cómo está tu hijo? Y le dijo, no, pues está muy bien porque Juan lo empezó a bañar con agua fría. Te descalificaron. Y el pediatra le dijo, es que eso no tiene nada que ver, por lo importante es que Jerónimo esté bien. Y ahora, yo lo que les digo es, ¿y si eso tiene todo que ver? ¿Y si eso tiene todo que ver? Y claro, ve lo que te voy a decir. El agua fría es un invento nuevo. El primer calentador, o sea, un invento nuevo me refiero a que sí se podía calentar agua en el fuego y con leña y así, pero no como la regadera como la conocemos hoy por hoy. El primer calentador se inventa en Dinamarca en 1889 y se patenta y entra como un electrodoméstico viral en Estados Unidos entre 1920 y 1930 y a partir de ahí empieza la gente a bañarse, digamos, con agua caliente. Y pues el agua caliente nos hace daño. ¿Es rica? Sí, sí es rica. Pues como si te digo McDonald's es rico. Pues sí, no, claro que es rico. Nada más tú te metes diario a McDonald's y el resultado es muy predecible lo que va a suceder. Y el tema es que hemos satanizado al frío. Dicen, no, es que con el agua fría el frío enferma. No, eso es falso. El frío da frío, el calor da calor. Nos enfermamos por una y solamente una razón, porque nuestros sistemas inmunes no están fuertes. Entonces, cuando llega cualquier enfermedad, infección, lo que tú quieras, nuestros sistemas inmunes, que son nuestros métodos de defensa, no nos dejan, pues como no están fuertes, no se logran defender bien. A partir de ahí, yo no me enfermo. O sea, es impresionante cómo no me enfermo. Le digo el otro día a la persona que trabaja en la casa, le dice a mi esposa, oye, me quiero meter a los hielos. Y le dice mi esposa, la persona, perfecto, puedo irle a Juan porque va a ser el más feliz de todos. Claro. Dile a él, ¿no? Y la siguiente pregunta que le hizo mi esposa me impresionó. Le dijo, ¿pero por qué te quieres meter a los fríos, a los hielos, ¿no? Habiendo pues tantas... Y le dijo esta persona, porque yo veo como en esta casa, todavía no nacía Jerónimo, pero como todos en esta casa viven enfermos,
y el señor nunca se enferma, jamás, ¿no? Mis hijas ya les enseñé a bañarse con agua fría y ahí va. Y te juro, no se enferman. No se enferman. O sea, ahorita que son gripas, pues sí, tienen mocos, yo tengo mocos, pero no tengo calendario. No me enfermo. O sea, es impresionante cómo no me enfermo. Y, pues claro, el pelo, ya si nos ponemos en un tema más, pues más científico, son células madre, ¿no? Y las células madre lo que nos permiten es, todo el ser humano está hecho de 2 células, ¿no? El esperma y el huevo se juntan y a partir de ahí pues se desarrollan la piel, los órganos, pues la vida como la conocemos, ¿no? Sí. Y yo al dar este resultado, pues lo que está sucediendo es que estás desafiando el mundo de la genética porque te dicen es que te quedas calvo porque es genético. De todo el reino animal nosotros somos unos animales, ¿no? O nada más otra especie de animales. Somos los únicos que nos quedamos pelones. Y nos quedamos pelones nada más por 2 razones. 1, estrés, y 2, agua caliente. ¿Qué animal se baña con agua caliente? Ninguno. No existe. Salvo estos changuitos japoneses, ¿no? Pero que no meten la cabeza. Que no meten la cabeza, por cierto, ¿saben? Pues sí, son muy sabios, claro. ¿No? Y claro, el estrés, nos dicen los cuerpos humanos funcionan diferentes. ¿Para qué funcionan tus ojos? Pues para ver, ¿no? ¿Y tus oídos? Para escuchar. ¿Tu nariz? Para oler, ¿no? Y los míos también. El cuerpo humano funciona idéntico. O sea, nos dicen funciona diferente. Funciona idéntico. Lo que no funciona igual es el estrés. El estrés sí es total y absolutamente impredecible. Yo tengo clarísimo a mí cómo me afectó el estrés en mi vida. Yo dejé de crecer a los 13, 14 años. Soy una persona chaparrita y se me empezó a caer el pelo. En mi caso en particular, ¿no? Y claro, una vez que se te acaba el pelo, pues de repente se te acaba la vista y después te duele no sé qué. O sea, es poco a poco. Y el cuerpo es perfecto, es un sistema de alerta. Se te empieza a caer el pelo y dices, yo como soy muy parecido a mi papá y mi papá es pelón, me decían desde chiquito se te va a caer el pelo. Pelón, claro, y entonces tú te programas y dices me va a caer pelón, me va a caer pelón. ¿Y qué pasa? Cuando te empiezas a caer pelón dices me toca. Claro, genética, mi papá. Y claro, eso sucede con cualquier enfermedad. El papá que le dio cáncer, el hijo dice, híjole, si ya le dio a mi papá, me va a dar seguro a mí, me va a dar a mí, me va a dar. Se programan y de repente les da él. Estuve el viernes... Estamos hablando de programación neurolingüística ahora. Totalmente, sí, te programas tu cuerpo, tu mente no sabe distinguir entre la realidad y la ficción y le empiezas a mandar todas estas señales y pues hay una comunicación interna que tu cuerpo sabe perfectamente lo que tú le estás dando y entonces, ¿qué sucede? Así funciona con todas las enfermedades. El viernes vino un oncólogo a que lo tratara porque le dio cáncer de testículo. Y me platicó su historia, que es impresionante. Me dijo, pues sí, mucho estrés. Y yo hice mis prácticas en el Hospital Siglo XXI y de repente empecé a decir, ¿y a mí cuándo me va a dar? ¿Y a mí cuándo me va a dar? ¿Y a mí cuándo me va a dar? Y me dio. Claro, todo lo que pensamos nos acaba sucediendo. Y cuando dicen que la historia se repite, sí es cierto. Pero las inseguridades también se repiten. Entonces tú ves lo que le pasó a tu papá y tú dices, no, yo no quiero que me pase a mí. Y la salud la asociamos a la suerte, y es todo menos suerte. Mi Juan, cuando nosotros tenemos este tipo de teorías en donde nacen después de una experiencia, pasamos por una hipótesis, después de la hipótesis ves un resultado personal en ti y lo empiezas a compartir, la gente empieza a opinar y la gente puede juzgar y la gente puede descalificar. Y obviamente la medicina puede tachar, ¿no? Como un farsante, como tal, pero tú validaste tu teoría con un premio Nobel. Sí. Cuéntanos un poquito de esto, porque es importante para que la gente sepa que este método alternativo, ¿lo podemos llamar? Pues sí, método alternativo, sí, no sé cómo llamarle. Sí, este método. También ha estado validado por personas que tienen un alto poder de influencia y de conocimiento. Sí, bueno, me empieza a pasar eso que tú dices, la gente me empieza a llamar que estoy loco, que mis cambios de vida, que si esto, que si un poco. ¿Qué? Que pues, sí, un poco. Claro, por supuesto, todo el mundo estamos loquillos, ¿no? Los niños. Conectas contigo mismo y ya te vale, a mí me vale que me digan loco, que me digan lo que sea, ¿no? Pues yo cuando me empieza a crecer el pelo dije, no, esto ya está en otras ligas, la verdad, esto sí está muy impresionante. Y entonces me pongo a enviar esta determinación que además
la he ido desarrollando y cada vez la desarrollo más. Ahorita te platico de lo que consta mi día a día, que no se me olvide platicarte de eso. Empiezo a mandar 200 correos electrónicos a los dermatólogos, tricólogos, psiquiatras, todo de las mejores universidades del mundo, Harvard, Stanford, Yale, Columbia, bla, 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 bla. Esto en un lapso de 2 años, ¿verdad? Pues, estamos hablando que... Los correos no, los correos... No, pero de tu día 0 Ajá. a hoy Sí, han pasado como, 24 meses. Sí. Okay, para poner el contexto situacional a la gente, para que entienda el tiempo. Sí. Y entonces les empiezo a mandar correos y la neta contestaban, pero así como muy escépticos. Me acuerdo que yo le marqué al que lleva el departamento de dermatología en Harvard, hacía su consultorio, como, checa lo que me está pasando. Y como ya le mandé fotos y me dijeron, ok, we'll get back to you. Perfecto, no es que pues nadie me contestaba, es la neta. Hasta que un día yo leo un libro de un premio Nobel y en ese libro algo decía como que las nuevas generaciones y siempre vamos a estar ahí presentes, no sé qué. Y dije, este sí me va a contestar. Entonces busco su correo electrónico, le platico mi hipótesis, que lo que yo le enseñé a mi cuerpo es a regenerar células madre o activar las células madre de manera natural y que por esa misma razón me está creciendo el pelo. Que se llama Paul Nurse, que gana el premio Nobel en 2003. Y me contesta el correo. Yo dije, no puede ser que este cuate me haya contestado diciéndome, Juan, en efecto, lo que tú me estás narrando es cierto. A tu cuerpo le has enseñado a regenerar células madre y esa es la razón por la cual te está creciendo pelo. Ahora, algo muy importante. Yo ya sabía que mi hipótesis ya no era una hipótesis. Ya había pasado de la hipótesis a los resultados, viviéndolos en mi propio cuerpo. ¿Qué testimonio más fuerte que mi propio cuerpo? No en un tercero, en el mío. Yo ya lo sabía, pero yo entendía que esto tenía que tener más sustento para que la gente dijera, no, pues esto sí va en serio. Y claro, cuando sucede esto, pues entonces es algo que yo ya puedo poner en mi presentación. Ahí está el correo, está todo, lo pongo en el libro. Y algo que también está maravilloso de todo esto, yo me rehusaba, lo hablaba contigo, no me rehusaba, pero yo el tema de las redes sociales y yo no hemos sido muy, pues yo me trataba de concentrar en otras cosas, pero claro, tenía todos los medios tradicionales y me decían, ¿y tus redes? Ay, no tengo. Hasta, entonces pues dije, las tengo que tener, pues yo sabía que para llegar al tema de las redes, tenía que haber consolidado ya muchísimo trabajo antes, o sea, estar muy, muy preparado para que esto en realidad tuviera un efecto grande, ¿no? Total, lanzo las redes, pues se empiezan a volver un éxito, muchas conversaciones, muchos videos virales, mucho todo, y lo que me es más gratificante de todo esto es, me ha buscado gente, yo creo que ya van más de 30 países, o sea, todo Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Alemania, España, a lo mejor Portugal, ya no me acuerdo, pero ya de muchos lados me empiezan a buscar. Y la calidad de los correos que recibo cuando la gente te dice, no, me está pasando esto, me dio cáncer, el pelo, que si lo otro, mi hija, esquizofrenia, es muy, 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 muy poderoso porque la gente te está platicando cosas que no le platican a nadie le gusta platicar a la otra gente que está enferma porque es una inseguridad y porque se sienten como yo me sentía de chavillo, como qué está mal conmigo, ¿no? ¿Qué está pasando conmigo, no? Y ayer, por ejemplo, ayudaba a una persona que me conmovió mucho su historia, que le dio cáncer 2 veces y había perdido el pelo, una persona de Argentina. Entonces ya le dije, a ti te voy a ayudar. Entonces ya hice un Zoom con ella, puse a hacer las respiraciones y me decía, no, estoy sintiendo mis manos, este hormigueo. Y le dije, bueno, te tienes que meter al agua fría. Le dije, lo vas a hacer 2 semanas y necesito que me digas cómo vas en 2 semanas. Pero si no lo haces, yo ya no te voy a regalar de mi tiempo, ¿no? Entonces, porque me di cuenta que cuando lo hago, ya te lo había platicado, y sí. Entonces, pues en 2 semanas me va a escribir y tiene que ver cambios muy, muy rápidos de cómo se siente. ¿Por qué? Pues porque ya es como que entras en un torbellino así, que ya ni cuenta te das. Si te dieras cuenta, la gente cambiara, pero no ha logrado cambiar, ¿no? Y te quería platicar del tema de cómo vivo mi día a día.
Y esto obviamente no es para todos, porque este método, el chiste no es que sí vivan como yo vivo, eso que hueva, que cada quien viva como quiera vivir. Quiero entender cómo vives tu día a día, porque sé que también cambiaste muy fuerte de hábitos. Sí. Algunos hábitos que has cambiado, sí. Veías la televisión de manera absurda, los deportes sobre todo, comías más de 15 dulces al día, ¿no? Y tenías como esta parte frenética de consumo. Y ahora sé que arrancas a las 4 de la mañana. Sí, totalmente. A ver, ¿qué he cambiado de mi vida? He cambiado... dejé de tomar alcohol, ahorita les platico esa historia que es maravillosa. Dejé de fumar mota, me di cuenta que tenía una adicción a los dulces de chile, o sea, pelones, gomitas, todo lo que me lo metía. Veía los deportes como si yo estuviera viviendo de los deportes, ahí adentro de los deportes. Y era muy explosivo, o sea, era de 0 a 100, como tú dices, de 0 a 100 en un minuto, no, en un segundo. A través de la respiración me di cuenta que tenía más calma y más calma y más calma y más calma. Mi día consiste en que todos los días yo me despierto a las 4 de la mañana, de ahí me meto rápido al agua fría así para despertar, salgo de ahí, hago ejercicios de respiración, a veces 10, 15, 20 minutos, hoy me eché 35 minutos de respiración. De ahí me meto, diseñé un mueble, porque el tema de la logística de los hielos es un desmadre para todo el mundo, entonces diseñé un mueble que ya me tiene el agua, hoy me metí, estaba a 1 grado, 2 grados centígrados, me meto ahí 3 minutos, salgo de ahí y me voy a hacer, si estoy entrenando para algo, hago 3 horas de ejercicio, de 5 a 8, y si no, de 5 a 7, hoy por ejemplo ya levanté pesas 1 hora y corrí 10 kilómetros, regreso a mi casa a estar con mis hijos a las 7 de la mañana para pues, verlos despertar, darles de desayunar. A Jero ya lo bañé con agua fría y lo metí al sauna, que le encanta también. Los llevé a la escuela, vine contigo y pues así es mi día, o sea, y así es de lunes a viernes, ¿no? Los sábados duermo un poco más. Cuando duermo, o sea... Salieron las estadísticas de cómo dormía Cristiano Ronaldo y cómo duermo yo, y le gano en varias estadísticas. ¿Por qué? Pues porque esto es un bienestar integral, no es vamos a arreglar todo, no es vamos a arreglar todo, ¿no? Cómo dejé de tomar fue impresionante. Bueno, a mí la verdad no me costó trabajo, pero teníamos una boda en Cuautla, nos íbamos a ir con una persona, nos cancela el sábado. Íbamos a ir, íbamos a regresar, pues por el tema de los niños, cualquier persona que es papá se va a relacionar con esta historia. Y cuando nos cancelan, le digo a mi esposa, es muy importante lo que pensamos, en serio, es muy, muy importante lo que pensamos. Le digo a mi esposa, vamos a Cuautla, yo manejo, no voy a tomar, me la paso bien. Así le dije antes de salir, ¿no? Entonces ya íbamos, a mí y a mi esposa nos han gustado mucho los road trips. Siento que el coche es una especie de territorio neutro en donde tienes que tener mucho cuidado en lo que tú dices. Me gusta eso, territorio neutro. Porque si tú dices algo que tú sabes que se va a enojar o ella dice algo, no hay a dónde ir. Y entonces si son 5 horas, pues no es agradable estar con alguien que va. Qué bien, ¿no? Me encantó, sí. Sí, esa historia le gusta a la gente. Y entonces ya llegamos a Cuautla. Llegamos a... porque es un territorio, o sea, y si tú vas enojado, pues tu esposa, o sea, es idéntico, ¿no? O sea, es para los dos lados. Entonces ya llegamos a Cuautla, ¿no? Y vamos, yo empiezo a tomar agua con hielo, nos dan las 6 de la tarde, no, está toda madre, vamos a quedarnos hasta las 7. Órale, hasta las 7, nos dan las 7, mi esposa me dice hasta las 8, nos dan las 10 de la noche. Mi esposa me dice, no, ya está muy cabrón regresarnos ahorita a México. Le dije, órale, vámonos agarro mi celular, el cuarto más barato en Expedia, ahí nos quedamos. Llegamos a las 3 de la mañana al hotel y le digo a mi esposa, no mames, ya me di cuenta que para pasarla bien no tengo que tomar, no vuelvo a tomar en toda mi vida. Así fue. Y me dijo, órale. Y así fue. Y ya me acuerdo ya no volví a tomar en toda mi vida. Pero ni una cerveza por el gusto, o sea... Nada, ya cero. Nada, cero. ¿Y qué sucedió con eso? Porque me acuerdo que dije, bueno, me voy a tomar una cerveza cuando acabe... y en esta rutina, dije, me voy a tomar una cerveza cuando acabe mi primer Ironman. Y
me pongo a entrenar muy duro. Yo a las 7 de la mañana los jueves juego tenis con un amigo Santiago. Y me ve llegando empapado. Lo conoce Santiago Limón, un gran amigo mío que quiero mucho. Me ve empapado en sudor y me dice, ¿de dónde vienes, cabrón? Son las 7 de la mañana. Dije, no, cabrón, yo empecé a las 4 y hice esto. Me dijo, no puede ser, cabrón. ¿No has pensado en hacer un Ironman? Le dije, sí. Llegué a mi oficina, porque además ya lo había pensado, pero me acordé de la historia de cuando yo iba a ir a Polonia, que sí. Llegué a mi oficina, Ironman, medio, no, entero, pum, me inscribí. Yo no sabía nadar, o sea, no sabía flotar, pues no podía nadar más de 25 metros. Aprender a nadar fue muy frustrante, pero me encanta nadar. Nunca me había subido una bici de ruta. Hice mi primer triatlón como entrenamiento previo al Ironman. Yo lo único en lo que iba pensando, o en lo que iba muy concentrado, era en mi respiración, en que mi frecuencia cardíaca no me subiera a más de 160 pulsaciones por minuto en la bici, y cuando acabara ya ahí echarme a correr. Total, acabo mi triatlón y me subo al taxi, ni había llevado celular, veo mi celular llegando, el típico, ¿no? El chat familiar donde seguimos a Juan. Síganlo en este link, ahí cómo va Juan, ahí va más o menos Juan en la bici. Juan ya se puso a correr. Que terminé en 4º lugar a nivel nacional la primera vez que hice esto. O sea, esto le ayuda a todos los atletas del mundo, esto les ayudaría, no solamente a la recuperación, sino a la calma, a la energía, a la eficiencia. Ahí fui e hice el Ironman. El entrenador que contraté me dijo que no seguí un solo entrenamiento suyo. Mejor es la primera persona del mundo que me paga y que no hace nada de lo que le digo y que además le va bien. Retando el status quo. Yo me di cuenta que el entrenamiento estaba muy leve para mí. Yo necesitaba más, o sea, podía mucho más y que pues me estaban limitando mi capacidad. Entonces, bueno, pues hablaba con él y me decía, bueno, trata de hacerme caso, pues ya sé que no me vas a hacer caso, entonces pues haz lo que quieras. Entonces me fue muy bien. Y acabando ese Ironman, me di cuenta que era un tema muy mental. Lo físico era importante, pero lo mental era mucho más importante que lo físico. Y cuando voy a pasar esa campana, me acuerdo, porque nunca sabes si lo vas a acabar. La primera vez que lo haces es, neta, no sabes si lo vas a acabar, ¿no? Y tienes 17 horas para acabar. Sí. Y de repente, yo ni sabía que tenía 17 horas. Ya cuando me doy cuenta que lo voy a acabar, digo, ¿qué es lo primero que me va a pasar por la cabeza cuando pase ese Ironman? Así, lo primero. Ya cuando faltan 10 kilómetros, que dije, sí lo acabo. Y total, toco la campana y paso. Y lo primero que me pasó por la mente, me acuerdo perfecto, dije, jaque mate a mi mente. Te gané mente, tú a mí no me vas a ganar. ¿Qué sigue? ¿No? Y de ahí dije, perfecto. Me puse a ver, dije, ok, ¿cuál es el Ironman más extremo de todo el mundo? Y es uno que se llama el Patagon Man. Total, lo terminé hace 5 meses, son 16 horas seguidas, y se inscriben creo que 3,000 personas, seleccionan, de sorteo 300 y solamente lo acaban 150 personas. Y ese es uno de los días más importantes de mi vida, porque mucha gente me decía, te vas a morir, ¿no? Te vas a morir, ten cuidado. Y es como, yo sabía que no me iba a morir, la gente no se da cuenta de todo el entrenamiento que hay previo a esto. Y lo hago para llevar mi mente, mi cuerpo y mi alma a un límite que desconozco, y que solamente poniéndote en estas condiciones tan extremas es que realmente te acabas por conocer de una manera que es imposible conocerte a menos de que te metas en ese momento, ¿no? Y fue algo impresionante, porque sí te conoces y dices, no puede ser de lo que acabo de hacer. Y 1000 veces te quieres, o sea, en esa carrera, pues nadé bien, pues fui la única persona en toda la carrera que lo hizo sin nadas en un fiordo a las 5 de la mañana en aguas, creo que me tocaron a 12 grados centígrados o a 10, y era opcional los guantes y los calcetines de neopreno, y yo fui el único de toda la carrera que lo decidió hacer sin guantes, porque yo quería sentir todo lo que esta naturaleza nos puede dar. De ahí me subo a la bicicleta, me arranco en la bicicleta, yo pensé que iba a hacer como 6 horas en la bicicleta, hago 9 horas en la bicicleta, y yo cuando acabé la bicicleta dije como, ahí muere,
O sea, ahí muere. Me ve mi esposa, ella me dice, yo hacía gente con, literalmente, había ambulancias así, temblando, así de hipotermia, y le digo a mi esposa, recuérdamelo muy bien, que esto es una pendejada, yo no soy ningún pendejo, no lo vuelvo a hacer. Y me dice, te lo voy a recordar cuando acabes, te lo voy a recordar cuando acabes. Porque mi esposa me vio tan mal, así como físicamente, que me está saliendo sangre en la nariz y la boca, un nivel de esfuerzo que yo no sé, o sea, muy, muy, muy fuerte. Y me dice, y ahora te falta un maratón, ¿cómo le vas a hacer? Y le dije, tú vísteme con huevos, así literalmente. Entonces me viste, ya me echó a correr, y claro, te hace falta un maratón y yo ya llevaba 11 horas o 10 horas, o sea, ya una cosa de locos, o sea, una cosa muy, no de locos, pero una cosa muy, muy, muy difícil. Me acuerdo perfecto de, en ese momento, de decir, sabes que te hace falta un maratón, no sabes cuánto tiempo, y es muy importante cómo piensas a futuro, porque puedes decir, o me hace falta un maratón, o me hacen falta entre 5 y 6 horas, y te quiebras nada más de pensar todo lo que va a pasar. Y creo que así es la vida, la gente se quiebra porque se adelanta y no sabe bien cómo está la onda. Y total, ahí iba yo, me volteé el reloj y dije, de a kilómetro en kilómetro, nada más en mi respiración. Total, ya, digo, no les hago la historia muy larga, pero cuando cruzo la meta, dije, no puede ser lo que acabo de hacer, ¿no? Bueno, hay una campana muy grande y yo le digo, estaban camarógrafos y gente que estaba ahí, y pregunto por Isabel, y toda la gente se pone a decir Isabel, y era mi esposa, sale mi esposa que me acompañó, y le di un abrazo muy fuerte y le dije, muchas gracias, porque este reto tú lo hiciste conmigo a tu manera, o sea, ella me ayudó, me acompañó. Pues cuando yo me tenía que salir 5 horas a entrenar, pues ella estaba ahí con los niños. ¿Por qué? Pues porque también somos papás, o sea, no nada más es que me dediqué a esto. Y me pasó algo muy cañón y ya lo voy a platicar aquí con toda seguridad y tranquilidad. Yo tuve una reacción muy dura con mi mamá. Yo me prometí nunca perdonarla por lo que había sucedido entre ella y yo. Y ahí viene todo en el libro, pero pues una reacción muy dura. Y la logré perdonar. Eso te diría que por mucho de todas las cosas que he hecho, es de lo que más orgulloso me siento, es lo que más trabajo me ha costado en mi vida, y también te diría que es la mejor decisión que he tomado, ¿no? O de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Y cuando toco esa campana, así como en el primero, dije, ¿qué es lo primero que me va a pasar por la mente? Me pasó por la mente, primero, el nivel de esfuerzo que yo había hecho, que lo que yo te pueda transmitir aquí es poco. O sea, un nivel de esfuerzo inmenso en donde no te lo regalan, no lo prestas, no lo compras, nada. Y pensé en mi mamá y dije, híjoles, requirió de esto para que yo la lograra perdonar, ¿no? Entonces, pues me di cuenta que, porque me han dicho recientemente, no, es que eres superhumano, no soy nada de eso, soy un cuate común y ordinario como cualquier otro que entendió que a través de este método podemos reconectar, y yo como lo explico es como este superpoder de chiquitos que todo mundo sabe que tiene, pero tus papás no saben, tus hermanos, pero tú sí sabes que tienes, ¿no? ¿Cuál es tu superpoder? Pues, ¿cuál dirías que es tu superpoder? Hoy por hoy yo te diría que mi superpoder, sin lugar a dudas, es la resiliencia que tengo. O sea, el no darme por vencido de nada, o sea, no darme por vencido pues con la vida, no darme por vencido conmigo mismo, con mis amigos, con mi familia, esta resiliencia que me ha impulsado a no rendirme y a seguir a pesar de que todo el mundo me dijo que no iba a poder y ahorita ya cuando pues veo los resultados de lo que estoy dando. Fue un camino durísimo que recorrer, pero emocionalmente como estoy tan bien por dentro, o sea, porque lo del pelo es un reflejo de cómo yo estoy por dentro. Claro, ¿no? es todo el overview que nos platicas. Correcto. Yo te diría que esa es mi mayor característica, porque a través de esa resiliencia he generado disciplina y fuerza de voluntad y tranquilidad y fuerza y paz. Y algo que está muy padre es, me hice unos estudios biológicos con una doctora funcional en Estados Unidos,
y los resultados son impresionantes. Este estudio, tenemos la edad biológica y la cronológica, ¿no? Y la cronológica realmente vale gorro, lo que cuenta es la biológica, claro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es como realmente estamos por dentro. Yo tengo 38 años, este estudio confirma que yo tengo biológicamente entre 20 y 24 años. Tengo la testosterona de un cuate de entre 20 y 25 años, mi sistema digestivo de entre un niño de 16 años a 20 años, un balance hormonal de atleta de élite, un balance hormonal perfecto, una inflamación de atleta de élite, y hacia donde yo voy es, si yo en 2 años de buenos hábitos he logrado revertir mi edad biológica, pues entre 10 y 15 años, no importa, ¿qué va a pasar en 2 años más? ¿Qué va a pasar en 4, en 6, en 10? Y ojo, no lo hagan esto para vivir por siempre, eso da lo mismo, eso es una tontería, el chiste es cómo vivimos hoy por hoy. Que vivas bien, que vivas contento, que estés orgulloso de lo que estés haciendo todos los días, ¿no? ¿Por qué? Porque, como dice el dicho, cuando te toca, ni aunque te quites, ni aunque te pongas, ¿me explico? Entonces es vivir hoy. ¿Qué va a pasar? No importa, el chiste nada más es vivir ahorita. Y algo que me fascina, alguna vez lo leí por ahí, es que dice que no puedes respirar en el pasado ni en el futuro, solamente puedes respirar en el presente. Y en la medida en la que aprendemos a respirar, que yo estoy convencido que es la herramienta más poderosa que tiene todo ser humano, vamos a cambiar este mundo. Y mi propósito, te lo digo con toda seguridad, es transformar miles o millones de vidas, cambiar mi país, transformar mi país y cambiar al mundo. Y se los digo a todos lados a donde voy, lo voy a lograr. Y claro, nunca hacer las cosas solo, nunca. Y lo voy a lograr entre más gente no crea en esto no es de creer. Aquí yo no quiero que nadie me crea en nada, aquí yo quiero que la gente lo viva. Prueba. Y que lo pruebe y que diga, no puede ser que esta era la solución a lo que yo estaba buscando, no puede ser que esto sea la solución a lo que lo estaba buscando, ¿no? Mi Juan, hablando de justamente cambios, de transformarte, de convertirte en tu mejor versión, conociéndote desde otra óptica cuando empezaste a descubrir esto hace 2 años, el humano cambia, la mente cambia y así nos vamos transformando. Y dentro de el podcast tenemos una sección justamente de preguntas, en donde parte de nuestro research es platicar con tu gente más cercana para entender dónde te has parado. Y tu esposa justamente te quiere preguntar que si tú hoy, o si más bien ella, está casada con este nuevo Juan que cambió, porque ella te define como, pues sí, esta nueva persona y este nuevo Juan, y que tú te defines como una persona, como un antes y un después. ¿Este sigue siendo el mismo Juan o fue una evolución? Mira, yo no me defino como nuevo Juan y viejo Juan, así la gente me dice la verdad. Ni un antes y un después, yo me defino como... Todo cambia constantemente y en el momento en el que dejamos de cambiar, dejamos de crecer, dejemos de aprender, yo me defino hoy por hoy como la mejor versión de Juan. ¿Y por qué hago esto? Porque todos los días yo quiero dar el 100% de mí mismo y es mejorar todos los días. Y es mejorar como persona, como papá, como esposo, como amigo, como empresario. Y yo sé que si no hago lo que estoy haciendo es imposible que mejore. O sea, y es más, pero con más calma, con más tranquilidad y entender dónde están los límites, porque los límites son imposiciones que uno no pudo hacer, entonces que a la gente le dice, como yo no pude, tú no puedes, y somos un reflejo de lo que decimos. Entonces yo lo que le digo a mi esposa, que ha sido un proceso para ella, pues ha sido un proceso, ¿no? Con altas, con bajas, creo que como todo, es que, pues, está casada con la mejor versión de Juan. ¿Qué va a pasar? Pues no lo sé, pero yo voy a seguir dándolo todo. ¿Por qué? Pues porque esto me apasiona, esto me gusta y esto me hace sentir muy vivo, ¿no? Hermano, hemos hablado del perdón, hemos hablado de la transformación, hemos hablado de la construcción y de cosas que
gracias a tu proceso de crecimiento personal, has podido dejar, ¿no? Como el perdonar a tu mamá, como el admirar a tu papá, como el ser la versión del papá que quiere seguir siendo y esposo y amigo y que no te cataloguen justamente en eso. Y dentro de este espacio nosotros pues invitamos a nuestros invitados a que con esta flecha que te voy a dar puedas escribir de manera consciente cuáles son los miedos que tienes hoy y que nos lo compartas y por qué te quieres deshacer de ellos. Porque después de eso, si nos dices que sí, nos encantaría que rompieras la flecha con la parte más vulnerable de tu cuerpo, Sí. que es tu garganta. Entonces, hoy, ¿qué miedo tienes? ¿De qué te avergüenzas? ¿Y qué piensas romper después de que escribas esto y por qué? Mira, es una buena pregunta y en el libro escribo de eso. He aprendido a vivir sin miedos. Ya no le tengo miedo a la muerte. Y me hacían una pregunta muy dura y fuerte el otro día. Me decían, ¿por qué si esto... Sí, está bien que tú no le tengas miedo a la muerte y te lo creo, pero ¿qué si le pasa algo a algún miembro de tu familia? Y al principio dije, híjoles, hasta dije, ¿qué pregunta más dura? Pero la entendí perfecto. Dije, a ver, muy fácil, ¿no? Mi esposa y mis hijos es lo que más felices me han hecho en esta vida y cuando llegan nunca nadie te va a decir cuánto tiempo van a venir a estar contigo. Y cuando se van, pues nadie te avisa. Entonces, como son lo que más felicidad me han dado en la vida, el tiempo que me la den yo ya estoy bien con eso, ¿no? Entonces te diría que el hecho de que yo haya aprendido a vivir sin miedos, no tengo miedos. Tuve muchos miedos, pero ya no tengo miedos, es impresionante porque me doy cuenta que el miedo nada más es un estado mental, ¿no? Vivo con una libertad total y absoluta, total y absoluta, ¿no? ¿Y de qué me arrepiento en mi vida? ¿O de qué te quieres deshacer? ¿De qué me quisiera deshacer? Mira, yo te diría que lo sigues cargando y que ya no quieres, porque no te pertenece, porque no te define. Mira, yo estoy convencido que uno solamente puede controlar 3 cosas en una vida. Puede controlar lo que siente, puede controlar lo que piensa, puede controlar lo que hace y dice, ¿no? En la medida en la que yo pueda controlar eso, lo que antes me daba miedo, lo que la gente pensaba mucho en mí, ¿no? Y ahora pues me doy cuenta que en serio me da lo mismo, porque además no lo puedes controlar. El que quiera pensar que yo soy un loco, el que quiera pensar que yo soy un genio, que soy un genio, yo sé que no soy ni uno ni el otro, yo sé que estoy aquí centrado, aquí en el ahora, es la verdad, ¿no? Pensar en algo de lo que me quiero deshacer es una buena pregunta, a lo mejor me deshice el otro día, regalé el 80% de mi closet porque me di cuenta que no lo usaba y que son cosas materiales que nada más vas acumulando y acumulando. Y que no las necesito. Me he visto en shorts, soy elegante porque vine en jeans aquí. Pero ¿de qué me quiero deshacer? Es una buena pregunta. Todos cargamos algo. Ya me deshice de lo más importante, ¿no? El perdonar a mi mamá. O sea, hace un año que no la había perdonado, te hubiera dicho eso, perdonar a mi mamá, pero como ya la perdoné, ya ese también fue ese fue mi mayor reto. Y te juro, veo mi vida como una especie de privilegio y yo ya viví todo lo que tengo que vivir en mi vida y como se mide en el fútbol, esto ya es tiempo extra. O sea, ¿te parece entonces si ponemos en la flecha un recordatorio de todo lo que has hecho y lo tenaz que te has vuelto dentro de tu proceso para que cuando la rompes y te la lleves y la tengas, digas, aquí estoy. Sí, he roto con todo lo que he querido y vivo sí. Hoy desde la gratitud y no desde el miedo. Totalmente, sí, desde el rencor y desde el miedo, sí, claro, y empieza a vivir. Que se vuelva tu ancla emocional. Sí, totalmente, con mucho gusto. Apúntala si quieres. Gracias, hermano, porque Nada, a ti. Es muy valiente y creo que el que te expreses así, diciendo que te has liberado de estos miedos, que el último de ellos que te querías deshacer fue el perdonar
justamente a tu mamá y que hoy te has desprendido de la parte material y que hoy vives una vida pues con propósito y con sentido, pues creo que es lo que hace que pues tu proyecto tenga un impacto increíble y Juan, hermano, has llegado hasta aquí, güey, lejos, por tus propios méritos, cuando nadie te dijo que lo ibas a lograr. Pasaste por miles de escuelas, tuviste éxito financiero, creaste tus consultorías políticas, has tenido un impacto brutal en la gente que te rodea y hoy puedes decir que eres el paciente cero de un proyecto de vida que vas hacia adelante. Y esto tiene muchísimo valor. Te lo quiero felicitar porque estoy honrado de tenerte aquí conmigo. Para cerrar esto, vamos a romper con esto para que nos sirva de recordatorio que no vas a volver a esa persona que no te gustaba ser cuando estabas triste y cuando no estabas completo. Entonces, yo te voy a preguntar si estás listo para romper esta flecha. Estamos listos. Juan, ¿estás listo? Estamos listos. Necesito saber si estás listo, Estamos cabrón. listos. Venga, voy a contar hasta 3 y cuando cuenta hasta 3, das el paso más fuerte que has dado en tu vida. ¿Estás listo? Sí. ¿Estás listo? Sí. Juan, ¿estás listo? Sí. 1, 2, 3. Venga, hermano. Gracias, está chingoncísimo. Gracias. Pues para cerrar, decirte que ha sido un placer platicar contigo cuando empecé a ver, y esto gracias a Javi Barrola, que me dijo, oye, ¿has visto a Juan últimamente? Mira lo que está haciendo, estaría increíble que lo invitaras. Investigué, empecé a ver lo que haces y creo que necesitabas como este espacio para que la gente vea de manera prolongada lo que se puede hacer si tienes una visión. Y yo estoy feliz de hacerlo. He experimentado los hielos, he experimentado este tema de respiraciones, no evidentemente al nivel que lo has hecho tú, ni de manera prolongada, pero sí se me antoja ver qué puede suceder. Entonces seguramente estaremos en contacto muy pronto, mi Juan, pero gracias por venir aquí, este espacio, y nada, muy contento de haberte tenido por acá y te seguiremos la pista para ver qué estás haciendo, hermano. Seguro. No, gracias a ti por tenerme, por permitirme expresar con tanta libertad en esta plataforma. Y yo lo que quiero que se lleve la gente de esta conversación es que entiendan que yo estuve en donde ellos estuvieron, porque yo sé que muchas veces ahí la gente está de que si yo logré salir de la oscuridad, que cualquier persona puede salir de ahí, cualquiera, estoy convencido de ello, y que es más, no es tan complicado como uno cree, que la respuesta la tenemos literalmente debajo de la nariz. Que traten el tema del agua fría porque les va a cambiar la vida, porque ya conozco mucha gente que se las ha cambiado. Muchas gracias. Y aprovecho también para decirles que le echen una ojeada al libro en Amazon, se llama El Paciente Cero. Y pues se los agradezco mucho. Gracias se los a ti. agradezco mucho. Gracias a ti, hermano.